El día de hoy vamos a hacer una máquina estados finitos de Moore. Esta máquina estados finitos de Moore representa un semáforo. Es relativamente sencillo, pero vamos a hacer el ejemplo completo. ¿Cómo funciona esta máquina de Moore? Tenemos dos calles, digamos la avenida Académica y el Boulevard Bravado, solo por poner algún nombre. Y la forma en la que funcionan estos dos semáforos es que tienen sensores que se llaman sensor TA y sensor TB. Siempre cuando nosotros queremos resolver algún tipo de problema como una máquina a estados finitos, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son nuestras entradas, cuál es nuestro funcionamiento y cuáles son nuestras salidas. Entonces, en nuestro caso, la forma en la que funciona este semáforo es que cuando alguien está parado, esto es un semáforo peatonal o semáforo de carros, como ustedes quieran, cuando alguien está en la avenida, va a haber un sensor de presencia que le vamos a llamar TA por tráfico en la avenida. Y cuando alguien está parado en el bulevar, vamos a tener un sensor que se llama TB por tráfico en el bulevar. Y estos funcionan de una forma muy sencilla. Si hay gente en la avenida, entonces hay uno. El sensor reporta un número uno. Y si no hay gente, reporta un número cero. Y por el otro lado, con TB es exactamente lo mismo. Entonces, en uno sí hay gente, en cero no hay gente. Así funciona nuestro semáforo. Am, y las luces de los semáforos están codificadas. Vamos a tener LA y LB. En el ejemplo que está aquí en este documento, LA va a tener tres colores, que es la luz o tres diferentes combinaciones. La luz LA va a tener el verde, el amarillo y el rojo combinado en binario. Y para combinarlo en binario, podríamos hacerlo de varias formas. Podría ser con 3 bits, por ejemplo. Esto podría ser one hot, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, para identificar, por ejemplo, el primero podría ser el rojo, el segundo podría ser el amarillo, que apenas se mira, y el tercero podría ser el verde. Esto es una forma. Otra forma es hacerlo binario, y entonces el rojo sería, por ejemplo, 0, 0, el amarillo 0, 1 y el verde 1, 0. Ambas combinaciones pues, nos dan, ambas codificaciones, esa sería la palabra correcta, nos dan un resultado aceptable y algo con lo que podemos trabajar. En este documento está hecho con 2 bits. Entonces, la forma en la que funciona el semáforo es que si hay alguien en la avenida, se le da la vía a la avenida. Cuando deja de haber gente en la avenida, se le da vía al bulevar. Mientras haya gente en el bulevar, se le da vía al bulevar. Y cuando deje de haber gente en el bulevar, se le da vía a la avenida de nuevo. Entonces es bastante sencillo. Y para simplificarlo más todavía, el semáforo no tiene verde titilante, sino es simple y sencillamente verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo. ¿Sí? Eso nos lleva a trabajar una caja negra. La caja negra es el primer paso para resolver una máquina de estados finitos y en la caja negra nosotros definimos nuestras entradas, que son en este caso acá, nuestras salidas, que están de este lado, que vamos a escoger nuestras salidas con 2 bits, ¿sí? Y como nuestra máquina de estados finitos, en términos generales, solo a manera de recordatorio, si tiene un banco de flip-flops, entonces el banco de flip-flops siempre va a tener un clock, entonces siempre va a ser una entrada, aunque nunca va a ser una entrada que nosotros usemos como lógica, o sea, nunca vamos a revisar si clock es igual a 1 o si clock es igual a 0. Eso es irrelevante, simple y sencillamente existe un clock para poder hacer el cambio del estado futuro que pase a ser el estado actual. Y el reset es necesario también porque necesitamos que al encender nuestra máquina nosotros podamos tener un estado conocido. Entonces cuando presiono el reset estoy en el estado inicial. Ahora, después de eso vamos a seguir un proceso. Vamos a hacer la máquina de Moore, no vamos a hacer la de Mealy el día de hoy. Ya identificamos outputs e inputs, ya está. Ahora y también una caja negra, ¿sí? Ahora tenemos que hacer un diagrama de transiciones de estado y luego los demás pasos vamos a ir uno por uno. El diagrama de transiciones de estado
nos permite dibujar los diferentes estados de nuestra máquina, incluyendo nuestras salidas y nuestras entradas. Algunos puntos importantes: los estados siempre se dibujan como burbujas, y burbujas entre comillas porque realmente son estos círculos, ¿verdad? Las transiciones o las flechas que van de un lado para otro son las entradas y se escriben aquí se escribe cuál es la condición para que pase esa flecha, ¿sí? Por ejemplo, esta flecha que está acá es una flecha externa, por eso no viene de ningún lado, no viene de un estado. Y esta flecha quiere decir cuando se presione el reset, vamos a entrar en el estado que se llama S0. ¿Y qué es S0? Todavía no sabemos, pero eso es lo que quiere decir. Aquí, por ejemplo, yo sé que si estoy en el estado S0 y mi entrada TA se vuelve 1, entonces mi estado futuro o mi siguiente estado es S0. Si estoy en S0 y mi entrada TA se vuelve 0, sé que voy a pasar al estado S1, ¿sí? Así es como se lee esto, sin hacernos muchas bolas, sin complicarnos mucho. Es posible tener una transición de estados sin nada, como esta de acá y como esta de acá. Eso quiere decir que la transición se da en el flanco de reloj. Si no hay condiciones, no hay inputs, entonces la transición es en el flanco de reloj. Y las salidas de nuestra máquina de estados finitos, que en este caso acabamos de definir LA y LB, se escriben adentro. En todos los estados siempre tenemos que definir todas las salidas. Es una característica de las máquinas de estados finitos. ¿Por qué? Porque en cada estado que se encuentra en la máquina, tenemos que definir cómo está, esto es un poco redundante, pero tenemos que definir cómo está el estado de la máquina. Y como la máquina controla salidas, pues tenemos que decir cómo están las salidas. Y en este caso, por ejemplo, en el estado S0, el semáforo LA está en verde y el LB está en rojo. Y eso, pues ya nos empieza a indicar qué estamos haciendo en cada uno de los estados. En el estado S0, que es el inicial, que yo lo decidí, en el estado S0, el semáforo de la avenida está en verde, el semáforo del bulevar está en rojo. Si hay tráfico en la avenida, me quedo dándole vía a la avenida en verde y el bulevar se tiene que esperar. Cuando deje de haber gente en la avenida, voy a pasar a un estado en el que la avenida va a estar en amarillo, indicando que ya estamos a punto de dejar de quitar la vía. Y el bulevar pues tiene que seguir en rojo, ¿verdad? Porque si no sería un problema. Y un flanco de reloj después vamos a pasar aquí a darle la vía al bulevar y quitarle la vía a la avenida. Ahora obviamente si mi frecuencia de reloj es por ejemplo 1 kHz, quiere decir que vamos a estar en color amarillo durante exactamente 1 milisegundo. Y eso es absurdo, obviamente. Normalmente nosotros queremos una frecuencia que sea muy alta o lo más alta posible, pero para fines de un problema, para que el problema no sea muchísimo más complicado, simple y sencillamente vamos a esperar el reloj. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería que al llegar a S1 nos quedáramos aquí durante cierto tiempo T, un timer, digamos. ¿Sí? Y eso también quiere decir que al llegar al S1 yo hubiera tenido que activar el timer. Eso quiere decir que tengo una salida más. Eso quiere decir que en todos voy a tener que poner activar timer, activar timer, activar timer. ¿Sí? Y se encendería en S1 y se encendería en S3 porque aquí también vamos a estar en amarillo. Entonces el timer es lo que define el amarillo. Y esto es mientras no se cumpla el timer me quedo en S1 y cuando se cumpla el timer entonces paso a S2. Eso sería lo correcto. ¿Sí? Pero hace más complicado el ejercicio, pero ya tienen una idea de por dónde nos tendríamos que ir. Entonces esperamos un flanco de reloj, en este ejemplo un poquito simplificado, y después del flanco de reloj pasamos a darle la vía al bulevar y aquí tenemos las mismas condiciones. Si hay gente en el bulevar, le doy vía al bulevar y cuando deje de haber gente en el bulevar, me paso a amarillo en el bulevar y un flanco de reloj después, pues venimos aquí a darle vía a la avenida.
Es decir, si se imaginan, por ejemplo, que nunca hay gente, digamos que son las 2 de la mañana y ahorita a las 2 de la mañana no hay gente en la avenida y no hay gente en el bulevar, entonces la máquina de estados finitos va a estar pasando de este estado y después de un flanco de reloj a este estado y después de un flanco de reloj a este estado y después de un flanco de reloj a este estado. Entonces vamos a estar rotando de un lado para otro si no hay gente. Que eso es lo que queremos en nuestro semáforo en este momento. Luego de hacer nuestro diagrama de transiciones de estado, hay que traducir el diagrama de transiciones de estado a una tabla de transiciones de estado. La tabla es sencilla, lo que sigue es el diagrama. Para hacer la tabla tienen que tener el diagrama, ¿sí? Una recomendación para hacer el diagrama, si no están muy seguros de cómo se mira el diagrama entero, entonces simple y sencillamente ignoren todo menos el estado inicial. Ustedes dibujan el estado inicial y a partir de ahí se preguntan, bueno, ¿será que me importa la entrada TA o será que me importa la entrada TB de acuerdo a la descripción del funcionamiento? Y con eso, pues ya ustedes deciden, si hay gente en el TA, en el sensor de la avenida, entonces me quedo en TA. Y si no hay gente, entonces tengo que pasar a otro estado. Entonces hago una flecha y hago otro estado y empiezo a llenar la información. ¿Sí? No tienen que tener en mente el diagrama entero. Recuerden que esto es un proceso iterativo, entonces pueden hacer un diagrama y luego rehacerlo y luego rehacerlo y luego rehacerlo. Eso no es ningún inconveniente. Una vez que ya decidieron su diagrama, pues entonces pasamos a la tabla de transiciones de estado y primero hacemos una tabla sin codificación. Eso quiere decir que yo voy a tener una pequeña tabla que me indica a mí cuál es el estado actual de la máquina y cuáles son las entradas de la máquina y a partir de eso defino cuál es el estado futuro. Es decir, si nosotros vemos este diagrama, lo que estamos haciendo en este momento es definir esta parte de acá. Porque vamos a tener las entradas de la máquina de estados finitos y el estado. Y con eso, esas dos cosas, vamos a determinar cuál es el estado futuro. ¿Sí? Cuál es la transición de estado, hacia qué estado hay que movernos. Entonces, veamos nuestra tabla. Esta tabla nos dice en este momento, analizamos estado por estado. En el estado 0, ¿qué opciones tengo? Si en el estado 0 TA se enciende, se apaga, perdón, mi estado futuro es S1. TB es irrelevante en este caso. Para el estado S0, si TA se enciende, entonces mi estado futuro es S0 y TB sigue siendo irrelevante. Porque para el estado S0, como pueden ver aquí, solo importa TA. TB no tiene nada que ver. TB puede estar cambiando, que no tiene ningún efecto en el funcionamiento. Si estoy en el estado S1, entonces simple y sencillamente no hay ningún input que importe en el siguiente. Al estar en el estado 1, en el siguiente flanco de reloj tenemos que estar en el estado S2, porque ese es el amarillo. Así es como lo definimos acá. Literalmente aquí estamos viendo que no hay ninguna condición, no hay ninguna entrada. Eso se ve reflejado en esto de aquí. TA y TB son irrelevantes. Para S2 hacemos el mismo análisis. S2 puede tener TB en 0 o en 1. TA es un don't care, porque no nos importa cómo sea TA en ese momento. Y dependiendo si TB es 1, entonces nos quedamos en S2, como se mira acá. Y si TB es 0, entonces nos pasamos a S3, como se ve aquí. Por último, S3 tiene las mismas condiciones que S1, en el sentido de que TA y TB son irrelevantes y simple y sencillamente pasamos a S0, ¿sí? En el siguiente flanco de reloj. Y eso es toda nuestra tabla de transiciones de estado. Literalmente lo único que hicimos fue recorrer nuestra máquina de estados finitos y plantear todos los cambios de estado de acuerdo a lo que pusimos en las flechas. Y eso nos llevó a esta tabla, que es casi una tabla de verdad. ¿Cómo la convertimos en una tabla de verdad? Pues todo lo que dice S0, S1, S2 y S3, que pueden tener un nombre más significativo, ¿verdad? Podríamos poner en el primer estado avenida en verde, en el segundo estado avenida en amarillo, en el tercer estado bulevar en verde y en el cuarto estado en S3 le podríamos poner bulevar en rojo, en amarillo, perdón. Le podemos poner el nombre que querramos, que sea significativo y que dé a entender cómo está funcionando esta máquina. Pero nuestro circuito, que trabaja con binario, no va a entender los nombres.
Eso quiere decir que tenemos que convertir los nombres a algo que la máquina sí entienda. Y vamos a hacerlo a través de una codificación, que es nuestro siguiente paso, es seleccionar una codificación de los estados como tal, y después vamos a reescribir la tabla de transiciones de estado con esa codificación. La codificación que hemos tomado para esta máquina es una codificación binaria directa o sencilla, como quieran llamarle. El estado S0 se representa como 00, S1 como 01, S2 como 10 y S3 como 11. Entonces vamos a tomar esta misma tabla y vamos a sustituir S0 por los bits 00. Ojo que aquí este S1 y S0 realmente no son los mismos que este S1 y este S0. Porque estos son los nombres de los estados y estos son los bits. Es el bit S1 y el bit S0. Realmente sería mejor identificarlos de una forma diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los estados sería mejor ponerle un nombre que haga sentido. Y luego en los bits ya convertirlo en S1, S0 o S2, S2, S1, S0, dependiendo de la cantidad de bits que necesitemos. Entonces solo vamos a sustituir. Este es, por ejemplo, S0. Este también es S0, pero este es el estado, ¿verdad? El estado S0, S0, el estado S1, el estado S2, el estado S2 y el estado S3. Únicamente hago la sustitución. Y en el estado futuro, pues tiene la misma codificación. Entonces, donde aparecía antes S1, ahora ponemos el 01. Y así llenamos la tabla entera. Una vez que tenemos la tabla llenada, podemos obtener las ecuaciones minimizadas. ¿Cómo las obtenemos? Mapas de Carnot, SOP, POS, álgebra booleana, o también podemos usar un programa que se llama Logic Friday. Y este programa que se llama Logic Friday, que pueden descargar en la descripción de este video, les va a permitir encontrar las ecuaciones booleanas minimizadas. He instalado Logic Friday en mi computadora, en mi máquina virtual, para poder ver cómo funciona y poder explicarles. Logic Friday es un programa que desafortunadamente ya no lo distribuyen. Es un programa relativamente viejo ya, de hecho. La última versión es del 2012, así que sí, ya tiene 12, ¿qué? 13 años a la fecha de este video, que es 2025. Pero sigue siendo un programa muy relevante y muy, muy útil. Al instalarlo, lo instalan con las opciones default, no hay nada raro que hacer ahí. Y al instalarlo y ejecutarlo, esto es lo que ustedes van a ver. Para poder usar Logic Friday, la primera recomendación es que este de Help Contents sirve muy bien. ¿Sí? Aquí están los menús, aquí están operaciones comunes, cómo ingresar una función, cómo ingresar una tabla de verdad. Hay muchas cosas aquí interesantes. Lo que nos va a llamar la atención ahorita es ingresar una nueva tabla de verdad, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos. Tenemos una tabla de verdad que tiene 4 entradas, S1, S0, TA y TB, y 2 salidas, S1' y S0'. Entonces vamos a poner ese nombre. Si no se traba esto, ok. O sea, tenemos S1, luego tenemos S0, luego tenemos TA y luego tenemos TB. Y de salidas tenemos dos funciones que va a ser S1'. El prima le vamos a poner mejor FS1 de futuro, estado S1 y futuro estado S0. ¿Por qué lo hago de esa forma? Porque el primo sí lo pone como negado Logic Friday y pues para no confundirme con un negado por ahí, negado, digamos, doble apóstrofe. Entonces, estado futuro S1 y bit S1 y bit S0 del estado. Le damos OK y nos saca nuestra tabla de verdad. Y ahora podemos empezar a llenarla. De acuerdo a nuestro diagrama, tendríamos que tener, vamos a ver, en el estado 0, ¿cuál sería nuestro estado 0? Este y este. En el estado 0, si tenemos 0, 0, nos vamos al estado 0. Vamos a hacer algo para simplificar un poquito esto. De esa forma y podemos ir leyendo, ingresando todo. No tenemos que estar adivinando.
Entonces, en el estado 0 solo nos interesa cuando TA es 0, pasamos al estado 0,1. Con doble clic, rotan si están en 0 o en 1 o en X. Es doble clic, aquí dice, ¿verdad? Or select the range using the menu. También pueden darle clic derecho. A ver, estamos en TA en 0, TV es irrelevante, nos quedamos en 0,1. Si estamos en S0 y TA es 1, nos quedamos en S0. Si TA es 1, nos quedamos en S0. Si S1 es 0,1, entonces las entradas no importan, siempre vamos a 1,0, 1,0, 1,0, 1,0. Esos son los don't cares, ¿sí? No puedo poner don't care en la entrada, entonces tengo que ingresar todos los valores. Y luego para 1,0, que sería el estado S2, ahí me interesa TV, entonces en 1,0 me interesa TV. Si TV está apagado, paso a 1,1. Si TV está encendido, me quedo en 1,0. Y en los casos donde TA cambia, es para mí irrelevante. Si estoy en TV en 0, entonces pongo 1,1. Si TV está en 1, entonces pongo 1,0. Y en el estado 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, que sería S3, mi siguiente estado es el 0,0, entonces se queda de esta forma. Una vez que ya ingresé mi tabla de verdad completa, le puedo presionar Enter en el teclado. Y yo puedo revisar aquí mi tabla de verdad. ¿Sí? Aquí están todas mis ecuaciones y mi tabla de verdad. Esto es mi ecuación SOP o POS y aquí puedo empezar a jugar un par de cosas. Puedo hacer la suma de productos, es esta. Si hago el producto de sumas, es este. Y es no minimizado. ¿Sí? Y también puedo sacar el factor común de esto. Y ya me dice factorizadas, son estos para FS1 y para FS0. Y también puedo obtener la ecuación minimizada, que es con este botoncito de aquí que dice Minimize, o con aquí en Operation está Minimize y Map to Gates. Entonces si le doy clic a Minimize, me pregunta qué tipo de minimización quiero, una rápida o exacta. Como el software es muy viejo, donde dice exacto y que puede ser un poco lento para problemas grandes, eso ya no aplica para sus computadoras en el año 2025. Entonces pueden poner exacto y pueden poner cualquiera de estas dos opciones. Puede cambiar un poquito el circuito para algo más entendible o directamente entendible. Pueden minimizar cada salida independientemente. Le damos OK y nos escupe aquí nuestras ecuaciones minimizadas y también aquí nos pone nuestra tabla de verdad minimizada. Aquí podemos comprobar, por ejemplo, si estoy en el estado 0,0, si TA está en 0, me pasa al estado 0,1, que eso es lo que tenemos en la primera fila de nuestra máquina de Estados Unidos. Luego, si estoy en el estado 1,0, por ejemplo, en estado 1,0, siempre voy a pasar al estado 1,0. Bueno, tendría que pasar al 1,1. Vamos a ver. Y el estado 0,1 nos deja pasar, se tiene que encender el bit 1 del estado futuro. Ya, sí, estas son las filas que nos interesan. En el estado 1,0, independientemente de TA y de TV, pasamos el bit 1 se enciende y en el estado 1,0 también se debería encender el segundo bit, pero no lo está poniendo aquí en 0 por alguna razón. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es esto, y esto corresponde a lo que podríamos hacer en mapas de Carnot. Veamos esta ecuación de acá, que es S1', S0, perdón, S1 negado, AND S0, or S1 AND S0 negado. Por eso les decía que ponerle el primo puede ser un poco confuso. Esa es la ecuación. Esto es un XOR, ¿sí? Que es este de aquí. Y eso es para el bit del estado futuro 1. Y para el bit del estado futuro 0 tenemos toda esta ecuación de acá que corresponde a esta ecuación de acá.
S1 negado, S0 negado, TA negado, o S1, S0 negado, TB negado. Algo que es muy bonito de Logic Friday es que todavía podríamos hacer un map to gates y decirle qué compuertas quiero. Vemos que yo quiero solamente NANDs. Y le puedo, en vez de Standard Logic ICs, quiere decir que va a usar la cantidad de compuertas que hay en un chip 7400, que hoy en día no nos importa porque lo vamos a hacer en Verilog. Entonces podemos usar solo la opción de Die Area, y si le damos OK, de una vez nos pone todas las compuertas con puros NANDs. Pero yo podría también, en vez de usar NANDs, podría usar, por ejemplo, 2 input ANDs, 3 input ANDs, 4, todos estos, y un inversor que sería el NOT. Y, y el NAND. Ahí está, por ejemplo. Eso nos permite ver la ecuación. Y todavía se puede hacer algunas cosas interesantes aquí, como por ejemplo, al hacer clic derecho, Trace Gate Logic, nos sale esta ventana adicional. Y con esa ventana adicional lo que podemos hacer es, ¿qué pasa si coloco esta lógica? Le doy Trace, me sale en azul lo que está en 0 y en rojo lo que está en 1. Entonces yo puedo, incluso si lo armara o si yo en Verilog estoy viendo el circuito que ya implementé, yo podría calcular, si pongo estas dos en 1 y estas dos en 0, qué cable tiene que ponerse en qué valor. ¿Sí? Si tienen que estar en 1, tienen que estar en 0. Entonces es súper bonito este programa. Tiene una limitante. Las tablas de verdad solamente pueden tener como máximo 16 inputs y como máximo 16 outputs. Ese es el absoluto máximo. Nunca lo he necesitado en muchos años de dar este curso, pero esas son limitantes importantes que tener en mente. Ahora que ya tenemos nuestras ecuaciones booleanas, les estoy mostrando Logic Friday porque si el problema es pequeño, pues con mapas de Carnot no hay problema. Si el problema es grande, entonces sí se va a necesitar un software de esta forma. ¿Podrían utilizar inteligencia artificial para minimizar? Sí se puede. A la fecha de hoy, 2025, las pruebas que yo he hecho es que las inteligencias artificiales se equivocan con esto y no entregan las ecuaciones minimizadas. Interesantemente, este programa de hace 15 años es más efectivo porque está especialmente hecho para esto. ¿Sí? Entonces, ¿pueden usar inteligencia artificial? Sí, pero tengan cuidado. Yo no me fiaría de todo esto. El siguiente paso es escribir la tabla de salidas. ¿Cómo así una tabla de salidas? En nuestra máquina de estados finitos de Moore, sabemos que las salidas dependen, bueno, es esta lógica, de hecho, que dice output logic. Las salidas van a ser calculadas a partir del estado actual. Y eso hace sentido en el diagrama también. Si vemos, por ejemplo, nuestro diagrama en el estado S0, sabiendo que estoy en el estado S0, sé exactamente cómo están los semáforos. Entonces, no hay mucho que determinar, ¿verdad? Si estoy en S0, LA tiene que estar en verde, LB tiene que estar en rojo, así directo. Eso implica que si estoy en el estado S0, que es este, solo que ya codificado, mis salidas LA1 y LA0 tienen que estar en 00, porque eso quiere decir que está en verde. Y LB, que es el bulevar, tiene que estar en 10, que quiere decir que está en rojo. Lo mismo hacemos para el estado S1, para el estado S2 y para el estado S3. Y a partir de eso, lo que obtenemos es esto como inputs de mi tabla de verdad y estos 4 como outputs de mi tabla de verdad. Y como hay 4 outputs, tengo en total 4 ecuaciones, que afortunadamente son extremadamente sencillas. Y ya que tengo mis ecuaciones booleanas, ya puedo pasar a la última parte, que es dibujarlo. Si lo están haciendo a mano, lo más conveniente es primero colocar los registros, o incluso si lo están haciendo en una plataforma como Circuitverse, dibujen los registros primero. En este caso, porque hay 2 registros, porque tengo 2 bits para mis estados. Entonces el bit sub 1 está arriba, el bit sub 0 está abajo, y pues tienen el mismo flanco de reloj ambos. Después de dibujar los registros,
podemos empezar a dibujar ya sea el estado futuro aquí o las salidas aquí. Ya se vuelve un poquito irrelevante por qué paso empecemos. Aquí está la lógica del estado futuro, ¿sí? ¿De dónde sacamos esa lógica del estado futuro? La sacamos de estas ecuaciones que están acá. Entonces, de hecho, yo podría tomar estas ecuaciones y si las ponemos aquí solo para tenerlo como referencia, vamos a ver que para S1' tenemos que tener el XOR de S1 y S0. Aquí está el XOR y los inputs son S1 que viene de aquí y S0 que viene de aquí. ¿Sí? Esta es la parte de lógica secuencial. ¿Sí? Ahí tenemos el feedback. Entonces, ahí están mis señales para S1' y para S0' tenemos esta gran ecuación, que es un OR de 3 entradas con todas negadas, S1 negado, que es este, S0 negado, que es este, TA negado, que es este, OR, que sería este de acá, estas tres de aquí, que nos dan S1, S0 negado y TB negado también. Y eso nos sirve para calcular S sub 0 o S' sub 0. Y después dibujamos la lógica del estado de las salidas, que es estas ecuaciones booleanas que están aquí, que son más sencillas todavía. Los vamos a poner aquí de referencia. Y pues efectivamente ya tenemos nuestras ecuaciones para poder implementar los 4 bits de salida. Lo último que nos queda es probarlo, ¿sí? En Circuitverse, hacerlo en Verilog, hacerlo en C. Pero antes de hacer eso, brevemente hagamos el análisis del diagrama de timing. Algunas consideraciones importantes. Este reset obviamente es asincrónico porque cuando sucede el reset a medio ciclo, no hay flanco de reloj, inmediatamente nuestro estado presente se vuelve de un estado indefinido a un estado conocido 00. ¿Sí? Y en el estado S0, nosotros tenemos que leer las entradas TA y TB. Aquí podemos ver que TA está en 1. Entonces, como TA está en 1, mi estado futuro automáticamente va a ser S sub 0. ¿Sí? Porque mientras hay gente en la avenida, me quedo dándole vía a la avenida. Y eso hace al mismo tiempo que mis salidas TA y TB tengan valores específicos. Aquí las flechas nos indican de dónde vienen las señales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o repitiendo esto, el reset causa que esté en el estado S0. Y estar en el estado S0 causa que el estado futuro sea S0, derivado de las entradas mezclado con el estado futuro. Y además estar en el estado S0 quiere decir que mi salida del semáforo de la avenida va a ser en verde y del semáforo del bulevar va a ser en rojo. Luego únicamente empezamos a variar TA y TB y vamos determinando qué sucede. Por ejemplo, cuando TA cambia en el ciclo 4, eso, y estando nosotros en el estado S0, porque aquí toda esta franja no ha cambiado el estado S0, entonces en ese instante tengo que mi estado futuro va a ser S1. ¿Sí? En el flanco de reloj sucede el cambio. De hecho, aquí pueden ver que el estado futuro pasó a ser el estado presente en el flanco de reloj. No hay una flecha que propague esa señal porque no proviene de S1, no proviene de TA, no proviene de TB, sino que el cambio se da en el flanco de reloj. Por eso justamente donde está esta línea punteada, pasa S1 a ser el estado presente. Cuando estoy en el estado presente S1, automáticamente mi salida se tiene que actualizar. Eso sí, la salida depende del estado actual, por eso está esta flecha. Y también al mismo tiempo eso hace que el estado futuro sea S2, de acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿verdad? Si estoy en el estado S1, automáticamente mi siguiente estado es S2. Y cuando sea el siguiente flanco de reloj, mi estado futuro se va a volver mi estado actual. Y mi estado actual va a propagar cambios en las salidas, en ambas salidas. Cuando haya un cambio en la entrada, voy a cambiar mi estado futuro y en el flanco de reloj, mi estado futuro se va a volver mi estado presente y el estado presente va a propagar cambios
en el estado futuro y en las salidas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es la forma en la que leemos el diagrama de timing es esa. Bueno, en Circuitverse está este link que les pondré también en la descripción de este video, y lo explicaremos en un siguiente video. ¿De acuerdo? Eso es todo. Nos vemos.